Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Paola Cabezas, asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana. Nos acompaña desde Quito, la capital ecuatoriana. Asambleísta, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Saludos a usted y a toda la audiencia de Telesur en la región. Muchas gracias. Dice la mamá de María Belén hoy ante la Asamblea Legislativa: he venido hoy donde ustedes a solicitarles que prevalezcan todas las responsabilidades que les ha dado el pueblo, hagan seguimiento al proceso de investigación. Cuéntanos lo sucedido hoy allí. Bueno, Tatiana, en realidad todavía no nos logramos recuperar de la comparecencia de la señora Elizabeth Otavalo. Ha sido quizás uno de los momentos más difíciles para nosotros como legislativo porque tener que escuchar a una madre que está sacando fuerzas, eh, quizás de donde no tiene, para poder enfrentar a toda la estructura del Estado, la indolencia e inoperancia de un caso que también pone en evidencia cómo se ha desmantelado la institucionalidad, cómo se ha desmantelado todo y no hay condiciones en este momento para poder, digamos, dar respuestas a un caso específico. Se cortó. Te escuchamos, Paola, ¿nos escuchas? Hemos perdido la comunicación con la asambleísta Paola Cabezas, asambleísta nacional de la Revolución Ciudadana. Todo esto sucede después que recordemos que el pasado 11 de septiembre la abogada María Belén Bernal ingresó a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía en Quito, la capital de esta nación suramericana, para encontrarse con su esposo, el teniente, que además se encuentra prófugo de la justicia. Pasaron varios días sin saber nada de su paradero y después de casi 2 semanas se conoció, bueno, de la lamentable noticia: fue asesinada al interior de la Escuela Superior de Policía. Por ello, hay varias decisiones que ha tomado el Ejecutivo, de lo que ya le vamos a preguntar a la asambleísta Paola Cabezas. Paola, ¿nos escuchas? Ahora sí, Muy creo bien, que hubo una adelante. interrupción técnica. Gracias. Adelante, te escuchamos. Bueno, en resumidas cuentas, la Asamblea Nacional tiene que hacer en este caso control político a 4 instituciones que son las directamente vinculadas, sea en este caso directa o indirectamente, a los hechos vinculados a María Belén Bernal. Primero, indiscutiblemente, el ministro del Interior. Creo que la dimisión de él o la salida de él del ministerio obedece justamente a la falta de capacidad para poder enfrentar este problema. También la Secretaría de los Derechos Humanos, que no ha hecho el trabajo que le corresponde en el sentido de brindar todo un protocolo de atención a las víctimas, en este caso no solamente a su madre, sino también al hijo de María Belén, que entendamos que la abogada María Belén tenía un bebé y no ha existido toda esta contención por parte del Estado para hacer un acompañamiento al respecto. También el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que también está involucrado en la parte social y que debería haber estado preparado para poder atender psicológicamente, en este caso a la familia, a la madre y a quienes necesitaran el apoyo del Estado en un tema tan sensible como este. Y indiscutiblemente la Fiscalía General del Estado, porque aquí hay un elemento que lo dio a conocer el día de hoy la mamá de María Belén, la señora Elizabeth Otavalo, sobre algunos elementos que pasaron durante el proceso. El tema justamente eh, que no coinciden las horas ni los sitios en donde en su momento ya se habían hecho barridos correspondientes para visitar ciertos sitios donde se suponía que podía estar el cuerpo de su hija. Sin embargo, en otros, en unas condiciones un poco no tan claras, en horas tampoco adecuadas, se pudo encontrar el cuerpo de su hija. Y la Fiscalía General del Estado con la policía empezaron, digamos, en una lógica de echarse la culpa entre ambas instituciones, que por qué no se había, en este caso, dictado prisión preventiva para que, en este caso, el policía Cáceres no haya huido luego de haber puesto la denuncia. Son varios elementos que ya han quedado, digamos, en la Asamblea Nacional y que son indiscutiblemente elementos sustanciales para empezar un proceso de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional. En su momento estaba establecido que pueda ser
la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que se pueda hacer aquí esta investigación. Sin embargo, hoy, con 88 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió conformar una comisión pluripartidista en donde están representadas todas las bancadas políticas de la Asamblea Nacional. 5 mujeres en este caso van a estar dirigiendo y liderando esta comisión para en 30 días poder entregar un informe sobre los hechos que vinculan a la Policía Nacional y otras instituciones del Estado en torno al caso de María Belén Bernal. Paola, asambleísta, sobre las medidas que ha tomado el presidente Guillermo Lasso. Una, pedir la renuncia del ministro del Interior. La víspera tomó posesión otro ministro del Interior, el señor Zapata. Además, el anuncio de la demolición del edificio en donde fue asesinada María Belén Bernal y también la remoción de altos cargos de la policía. ¿Qué interpretación se debe dar acerca de estas medidas que ha tomado el presidente Guillermo Lasso tantos días después? Tatiana, cuando los problemas son estructurales no se pueden tomar decisiones simbólicas. Lo de derribar un edificio cuando el problema tiene una mayor relevancia en el país en torno a la violencia con la que están perdiendo la vida mujeres, porque quizás hoy estamos hablando de María Belén, pero quiero comentarle a usted y a toda la región que en lo que va del año, desde enero a la fecha, son 207 mujeres que han perdido la vida en manos de femicidas. Desde el 2014, que ya en el COIP, en el Código Integral Penal del Ecuador, se tipifica el feminicidio, son 1.247 casos de mujeres que han sido víctimas o que han perdido la vida en manos de femicidas. De estos, solo 218 casos tienen sentencias. Los demás, pues en este caso, cuando se trata de problemas estructurales, cuando en el Ecuador literalmente se están matando a las mujeres por su condición de mujeres, no caben las decisiones simbólicas o remoción de funcionarios que obedecen a una política de gobierno, y quien dirige el gobierno es el presidente Guillermo Lasso. Recién en este momento se ha dado cuenta que es necesario poner los recursos necesarios para poder implementar la ley contra la violencia de las mujeres, que esta ley está aprobada desde el 2018 y que no cuenta con los recursos necesarios. La misma Secretaría de Derechos Humanos, que en este momento en el ámbito institucional sería la que está encargada de brindar todo el apoyo en política pública a las mujeres, ni siquiera ha tenido la capacidad de poder ejecutar los recursos que tiene esta cartera de Estado. Entonces, mire, Tatiana, no pasa esto por decisiones simbólicas. Claro, ojalá, Paola, y además aquí preguntarte algo. Un edificio, cambiar el problema que tienen las mujeres en este país. Claro, pero además preguntarte algo, y es que ¿cuánto de esta partida debería irse al problema estructural que tiene la policía de no respetar los derechos humanos de toda la ciudadanía, de hombres y mujeres? Porque es que la particularidad aquí es que ella es asesinada dentro de una institución de la policía, dentro de una institución del Estado. ¿Qué hacer entonces con ese problema estructural de una organización que debería proteger a la ciudadanía y lo que hace es asesinarla en este caso? Tatiana, y la pregunta es vital para que la región comprenda por qué está en este momento quizás se está viviendo una desinstitucionalización de una institución que, como tú lo has dicho, está encargada de la seguridad ciudadana, de protegernos. Desde el 2017, hablemos desde el gobierno de Moreno, se empezó un proceso de desinstitucionalización de la Policía Nacional. Estamos hablando que eliminaron filtros que son importantísimos para poder ingresar a la Policía Nacional. Las pruebas de confianza, estamos hablando del polígrafo, hacer filtros necesarios para que las personas que vayan a ser policías primero cuenten con los perfiles necesarios y que cuenten justamente con una probidad notoria ante eso. Pues bueno, desde el 2017 se eliminaron todas las pruebas de confianza, no se hacen pruebas psicológicas, no se hace una revisión del patrimonio de los policías, y esta prueba del polígrafo, que era muy importante, pues sencillamente también se eliminó. Estamos hablando que durante el 2017 hasta la fecha son 2.000 policías que están siendo investigados en la justicia ordinaria por delitos. De estos, el 63%, estamos hablando más de 1.000 policías,
siguen estando en la institución aún siendo investigados por delitos, esto sea por temas de violaciones a derechos humanos o porque están involucrados en temas con bandas organizadas. Es más, quiero recordarle que en el Ecuador hay una investigación que la verdad no entendemos por qué está guardada, pero se hablan de narcos generales, de policías que están vinculados con el crimen organizado en el Ecuador. Pero esto ha implosionado desde el 2017 a la época. Estamos hablando del gobierno de Moreno y una política que ha continuado con el gobierno del presidente Lazo. Lo que le quiero decir es que con esta misma policía, con esas mismas reglas, con esas mismas normas, porque también en su momento el partido de gobierno decía que, el embate de la delincuencia en el país tenía que ver mucho con las leyes y no pasa por las leyes. Hemos demostrado que falta liderazgos, que falta un control institucional para que no entre cualquiera a la policía, porque en este momento, de los 4.000 policías que se han integrado a las filas, en su mayoría tienen temas que están vinculados con bandas organizadas y es la difícil situación que está viviendo la Policía Nacional. Si hay algo que replantearse en este momento, es un cambio estructural completo de la Policía Nacional. Por último, asambleísta, dice también el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, después de que tomaba posesión, que va a buscar apoyo a nivel internacional en gobiernos que le quieran dar una mano al Ejecutivo de Ecuador para trabajar con las nuevas estructuras de la policía. Él ha dicho que no todo debe cambiar, sino una parte que será reestructurada de la Policía Nacional en materia de derechos humanos. ¿Cómo ejercer control político para saber a quién le van a pedir esa ayuda? Por ejemplo, imagínense que se lo pida a la policía de Estados Unidos. Imagínese usted. O al Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia. Es vergonzoso que estén arrodillados ante organismos internacionales, la misma comparecencia del presidente Lazo pidiendo de favor que se lo ayude cuando es su responsabilidad. Para eso lo eligieron presidente, para afrontar los problemas estructurales que tiene este país. Y si hay un problema que tiene en este momento la Policía Nacional, es que están haciendo espíritu de cuerpo. Estamos hablando que policías dirigen a la policía y son los policías los que investigan, son los policías que manejan el ECU 911 y son los policías que tienen toda la información. Entonces, en una condición como esta, como se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, el ministro del Interior debe ser un civil con las capacidades suficientes para poder liderar a la Policía Nacional, porque la policía está subordinada al poder civil y no pueden ser los policías, que ha quedado completamente demostrado que en el caso de María Belén han hecho espíritu de cuerpo, el que hayan sacado a 2 generales, el que tengan detenida a una cadete, que en el ámbito de las responsabilidades es la que menos responsabilidades tiene, pero que sin embargo quienes fueron parte, porque si hay algo que dejó claro la señora Elizabeth Otavalo el día de hoy, que Cáceres no actuó solo. Cáceres tiene cómplices y hay encubridores. Y esta investigación, que la tiene que llevar por cuerda separada la Fiscalía, pero que la Asamblea Nacional también tiene que hacer su parte, tiene que llevar en realidad a quienes fueron las cabezas, porque aquí hay muchísimo más. Cáceres fue la persona que cometió el femicidio, pero Cáceres no pudo movilizarse solo a llevar el cuerpo hasta un lugar inhóspito en horas de la madrugada. Es evidente que cuando la señora Elizabeth entra al dormitorio y no encontró absolutamente ningún objeto que sea de propiedad de su hija, pero 2 días posteriores o un día después encuentra zapatos, celulares, carteras, algo está pasando allí. Entonces, no es posible que en una condición como esta sea la policía que dirija a la policía y que se investigue entre policías. Eso sencillamente va a permitir que exista más impunidad y que no tengamos justicia y verdad en el caso de María Belén, pero también en la reestructuración de la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Que no exista impunidad, que llegue la verdad y la justicia. Hacemos seguimiento permanente a esta situación que además deja tantas preguntas por ahora sin respuesta, asambleísta, de todo lo que usted nos está contando. Un abrazo, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Tatiana. Un abrazo para usted y para toda buenas noches. América Latina. Muchas gracias.